Bienvenidos al lanzamiento del documental 10.000 piezas arqueológicas regresan a Ecuador desde Canadá, primer episodio de la serie Culturas Ancestrales del Ecuador en diálogo con el mundo. Este es un corto documental producido en colaboración entre la Universidad San Francisco de Quito y la Embajada del Ecuador. Mi nombre es Cristian Oquendo Sánchez, soy el encargado de Asuntos Culturales de la Embajada y ahora quiero que por favor le demos la bienvenida al embajador del Ecuador en Canadá, el doctor Diego Stacy, quien hará unas precisiones iniciales a este evento. En primer lugar, deseo presentar un saludo especial al doctor Diego Quiroga, rector de la Universidad de San Francisco de Quito, y a los profesores Florencio Delgado, Scott Raymond y Peter Stahl, así como a los otros funcionarios que han colaborado desde esta embajada para el desarrollo de este documental. Les estoy hablando directamente desde Ottawa, de la sede de la misión diplomática ecuatoriana. Tenemos aquí un telón de nieve muy hermoso tras de nosotros, pero nos complace especialmente participar esta tarde y esta noche junto al director de la Universidad de San Francisco, el doctor Diego Quiroga, en el lanzamiento en español del documental virtual 10.000 piezas arqueológicas regresan a Ecuador desde Canadá. La presentación es el primer episodio de la serie Culturas Ancestrales del Ecuador en diálogo con el mundo, una coproducción entre la Embajada del Ecuador en Canadá y la Universidad San Francisco de Quito, y cuyo segundo episodio, actualmente en preparación, tratará sobre la arqueología en las Islas Galápagos. Ecuador es uno de los epicentros y cuna de una civilización milenaria, tal como lo demuestran los restos arqueológicos encontrados en su territorio. En este sentido, el documental es un testimonio a nivel internacional en la investigación de piezas arqueológicas pertenecientes al asentamiento más antiguo de América, la cultura prehispánica Valdivia, y además el historial del retorno de las piezas al Ecuador. Ustedes tendrán la oportunidad de escuchar el día de hoy a los protagonistas de esta colaboración académica. El doctor Scott Raymond, profesor de la Universidad de Calgary, el doctor Peter Stahl, profesor de la Universidad de Victoria de British Columbia, y el doctor Florencio Delgado, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, quienes hablarán sobre la importancia de la cultura valdivia en las Américas y las investigaciones que han realizado sobre las piezas arqueológicas tanto en el Ecuador como en Canadá. En efecto, este valioso patrimonio permaneció en la Universidad de Calgary por algo más de 40 años, bajo un proyecto conjunto de investigación de la zona de Loma Alta, encabezado por el profesor emérito Raymond, antes de retornar al Ecuador, gracias al apoyo de la Universidad de San Francisco de Quito, el aval técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el respaldo financiero de la Universidad de Calgary. En la colección se encuentran piezas que corresponden a la cultura valdivia, cuya cerámica está considerada entre las más antiguas conocidas en el hemisferio occidental, pues datan de hace 4.000 años antes de Cristo. Entre ellas resaltan las emblemáticas figurillas femeninas de barro asociadas a los rituales agrícolas y a la fertilidad. Cabe destacar que este material arqueológico recibido de la Universidad de Calgary no ha sido estudiado en el país anteriormente, por lo que la información científica de la investigación realizada por el profesor Raymond es de gran interés para los arqueólogos y antropólogos. En esta ocasión ya se exhiben junto con la colección en el Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad San Francisco de Quito, uno de los centros de estudio más prestigiosos del Ecuador. Es importante destacar
las oportunidades nacionales e internacionales de investigación y cooperación en este campo, con base a convenios entre universidades para la educación y formación, programas de intercambio de estudiantes, práctica internacional, investigación colaborativa, actividades científicas y académicas conjuntas, formación, titulaciones colaborativas, así como pasantías y publicaciones internacionales conjuntas. En este sentido, también me gustaría aprovechar esta oportunidad para resaltar el aporte de los investigadores canadienses para el conocimiento y la investigación de la arqueología ecuatoriana. Dentro de ellos, el profesor Scott Raymond de la Universidad de Calgary y el doctor Peter Stahl de la Universidad de British Columbia, quienes han realizado investigaciones arqueológicas sobre la cultura valdivia. Al mismo tiempo, Paul Tolstoy llegó a Ecuador en 1985 con Warren de Boer para trabajar en el norte de Esmeraldas. Su participación en el proyecto conjunto fue crucial para la identificación de muchos sitios y fases en las cabeceras de los ríos Santiago y Cayapas. Por último, pero no menos importante, Ross Jamieson es un arqueólogo canadiense que ha trabajado en el estudio de la arqueología colonial. Jamieson eligió el Austro y específicamente la ciudad de Cuenca y sus alrededores. El patrimonio arqueológico representa el registro básico de la identidad nacional, multiétnica, plurinacional y multicultural, y evidencia al propio tiempo las actividades humanas pasadas. Por tanto, su protección y adecuada gestión bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y dentro del sistema cultural ecuatoriano, están consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales de la UNESCO ratificados por Ecuador, con el objetivo de asegurar esta riqueza patrimonial para las generaciones presentes y futuras. Espero que disfruten de este interesante programa y documental. Muchísimas gracias. Quisiera que le demos la bienvenida al doctor Diego Quiroga, rector de la Universidad San Francisco de Quito, quien también nos ofrecerá algunas reflexiones antes de iniciar con la proyección del corto documental. Muchas gracias. Quiero iniciar agradeciendo al embajador, a la gestión que ha hecho la embajada también, que ha sido muy importante en todo este proceso y nos ha acompañado y ha gestionado mucho de lo que está pasando ahora. Sin duda también quiero agradecer a la Universidad de Calgary y al profesor Scott Raymond, que ha jugado un rol muy importante, y también a Peter Stahl, que es otro investigador que ha estado muchos años investigando el Ecuador. Sin duda también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los arqueólogos y a los profesores de la Universidad San Francisco, iniciando con Florencio, quien también dirige el área de antropología en la universidad. Tenemos ahora una muy bonita título de pregrado, donde estamos formando los futuros antropólogos y arqueólogos del país. También quiero agradecer a Josefina Vázquez y a Fernando Astudillo, que son otros dos profesores de la universidad que estuvieron muy involucrados en todo este proceso. Yo creo que el proceso, como se ha dado, refleja un poco el espíritu de la universidad. Somos una universidad de artes liberales, donde todas las áreas del conocimiento son importantes para hacer la universidad, y el quehacer científico que hacemos es también muy multidisciplinario, y el departamento de antropología y el departamento de arqueología de alguna manera representan este espíritu. Se hacen unas lindas investigaciones multidisciplinarias donde entran los médicos, donde entran usamos el microscopio electrónico, hacemos unas cosas muy maravillosas donde se une el Politécnico con los antropólogos y también con las humanidades, ¿no? Con el área de humanidades, de arte, de historia del arte. Entonces es un constante diálogo entre áreas. Para mí esta colección es personalmente bien interesante. Yo
con Scott y con Peter, comparto, estábamos hablando que todos sacamos del PhD del mismo lugar, en el mismo departamento, posiblemente teníamos incluso algunos de los mismos profesores. Entonces, para mí realmente son personas que yo conozco de hace mucho tiempo y he estado oyendo sobre Scott y le conocí a Peter cuando yo estaba en el pregrado y la esposa me daba una clase y por eso conocí a Peter, que ya estaba interesado en el Ecuador. Entonces, para mí, incluso en algún verano yo fui y excavé algunas de las piezas que están aquí, porque uno de esos veranos que no tenía mucho que hacer y me puse a excavar y salí excavando algunas de las piezas. Entonces, para mí esto es personalmente, me recuerda muchas cosas. En ese tiempo se hablaba mucho de que Valdivia, si venía o no de las culturas japonesas. Yo sé que algunos de estas discusiones ya son del pasado, pero había una serie de discusiones interesantes alrededor de Valdivia, que todos sabemos es para el Ecuador un orgullo y es una de las culturas primeras de asentamientos, donde se conoce de asentamientos humanos, de un proceso de sedentarización y todo eso que somos. El Ecuador fue uno de los lugares donde esto se presentó. Nuevamente es muy interesante que estas piezas hayan venido al Ecuador. Creo que nos dan una oportunidad a nosotros para desarrollar nuevos profesionales. Más y más la arqueología del Ecuador está ya dirigida por investigadores jóvenes y nosotros muy orgullosos y muy contentos de poder participar en la formación de nuevos arqueólogos. Creo que eso es uno de nuestros propósitos más importantes, y estas piezas nos van a permitir estudiarlas y sentir que esto está regresando. Mucho del aporte también va a ser para las comunidades de la costa, las comunidades del área de Valdivia, que también van a ver que su tradición está en el país, que pueden verla, que pueden visitarla, y eso es bien importante también, este sentimiento de las comunidades de que el patrimonio de ellos también ya está de regreso al país. Entonces, quiero agradecer nuevamente. Con la Universidad de Calgary tenemos varios programas, igual que con muchas universidades del Canadá. Tenemos con la Universidad de Peter, como Victoria, también tenemos de hecho algunas expediciones de investigaciones como Simon Fraser y Victoria en Galápagos, que ya vamos a hablar un poco, y muchas gracias a todos los arqueólogos que están involucrados en este importante evento para el país. Gracias. En este momento, bueno, pues vamos a pasar a la proyección del corto documental. An archaeological collection of the millenary Valdivia culture, one of the oldest in America, has returned to Ecuador. Hello! I'm very pleased to highlight the importance of this fascinating documentary about the repatriation from Canada of archaeological pieces belonging to the oldest settlement in the Americas, the pre-Hispanic Valdivia culture. The arrival of this national heritage is a fortunate milestone within the celebration marking in 2020 the 60th anniversary of the beginning of diplomatic relations between Ecuador and Canada. Enjoy this documentary, which is a collaborative effort between Ecuadorian and Canadian universities that deepens ties of friendship that unite both countries. Pieces of approximately 5,000 years old, which for scientific purposes left Ecuador in the 80s of the 20th century, have been returned by the University of Calgary to the San Francisco de Quito University to continue their study. Universidad San Francisco de Quito is the first liberal arts university in the Hispanic world. We are considered the #1 university in Ecuador by QS University rankings. With the largest international exchange program, we receive about 1,000 students from 43 countries. We have about 250 agreements for exchange and research, and we are the only university that has a station in the Galapagos Islands that we run with the University of North Carolina at Chapel Hill, and station in the Amazon region that we run with Boston University. Thousand archaeological pieces returned to Ecuador from Canada.
The Valdivia culture has an extensive occupation in time and space. It is located in South America on the coast of Ecuador, the territory that currently corresponds to the provinces of Guayas, Los Rios, Manabí, and Telor. The Valdivia culture has a long development, between 3,500 and 1,500 years before Christ. But with investigations carried out in Loma Alta, it was evident that this area began to be occupied long before the Valdivia site, giving support to the idea that the Valdivians were the result of local development and completely discarding the hypothesis of trans-Pacific contact. The Valdivia culture was basically or represented the shift from this hunters and gatherer fishermen economy that implies movement, implies that people are going around, has campsites, nothing very fancy. And then the Valdivians start first to develop agriculture. That means that they have to practice around their houses, and it means also that they have to stay where they are cultivating. So that reduces mobility and basically creates these sedentary groups. Sedentarism, use of pottery, and agriculture. And that's a huge change. In Europe, it's called the Neolithic Revolution, because basically it's a change in the way we live. For many years of the last century, Ecuador did not appear as an archaeological point in the world, until the couple of archaeologists Berry Meggers and Clifford Evans made an unexpected stop in the city of Guayaquil, where they met the amateur archaeologist Emilio Estrada. And Emilio Estrada showed them material that he has been excavating with other guys in this little town, this fisherman town called Valdivia. And what struck them was the fact that this pottery that Estrada had was very, very, very similar. It was kind of a copy of a culture that developed in Japan called Homon. Valdivia became, at that moment, the earliest pottery in the New World. And so, and it was a little late, like 1,000 and a couple of thousand more years later than the Homon. And so they thought, okay, well, that makes the connection. I mean, the Homon probably were brought by the currents and landed in Valdivia, and then the ceramic was made, and then the whole New World pottery that expanded from Valdivia was made in Japan, basically. And so that brought the attention of the world. I mean, it was a whole change on how pottery started in the New World. And so that made a lot of archaeologists aware of the existence of Valdivia and its importance of one of the earliest pottery, at that time, the earliest pottery in the New World. And that's how it became important, well-known, and everybody in the world started talking about Valdivia. Cuando ellos llegaron a esta zona de aquí de Valdivia y me invitaron para que yo le acompañara a los trabajos, ¿no? Entonces, pues, aquí donde se encuentra al frente el museo, se hicieron los primeros ensayos en trabajo y se comenzó a hacer los estratos. Trabajamos más o menos como unas 30 personas. After the publication of several articles and the investigation of Estrada, Meggers, and Evans, where it is indicated that the oldest ceramics in the Americas until then was the result of a possible migration of potters from Japan to the shores of the peninsula de Santa Elena, from where it expanded to the rest of the continent, known as the Trans-Pacific Contact Hypothesis. This explanation brought with it not only heated discussions among archaeologists, but also meant the beginning of several investigations in the area. As a consequence, two major projects were carried out during the 60s, Real Alto and Loma Alta, the latter by Scott Raymond in conjunction with the University of Calgary. Scott Raymond, who also worked with Don Lathrop in Peru, decided to study the Valdivia Valley. Not exactly the site where Meggers, Evans, and Estrada had been excavated, but site in the area. Loma Alta was in the same valley, but
10 kilometers inside. It was visited before by this another archaeologist, self-trained Presley Norton. And then is how the University of Calgary, with Scott Raymond as the head of the project, began to work in the area. The Loma Alta collection has around 10,000 pieces between fragments and incomplete forms made of stone, ceramic, and shell. Also, it has several burials. An important part of the collection are the figurines of the famous Venus of Valdivia made of stone. We also have what I think is the best collection of early Valdivia stone figurines that come from a context. Most of the figurines that we see around are pottery made, but these are the earliest ones that are stone, made out of stone. So I think this is one of the best things we have here. This valuable collection from Loma Alta arrived at the San Francisco de Quito University after a long journey from the city of Calgary in Canada. Well, basically, as during the 70s, 80s, early 70s, when the collection left, we in Ecuador didn't have any infrastructure or anything to do any analysis, etc. And so the collection was in the Laboratory of Archaeology at Calgary and was used by students for their theses, etc. And it was always directed by, or it was in the hands of Scott Raymond. But when Scott decided to go for retirement, he was very concerned about what's going to happen to the collection, and he decided that the collection should come back. With Scott, we have worked in various projects. With Calgary, we have agreements, exchange. Some of our students have gone to Calgary, etc. So it's a fluid communication. And one of those trips, I visited the lab at Calgary, and we agree upon bringing the collection here in Ecuador and to USFQ. Because Scott and I think that this is the best place where the collection should be available for the public, for the archaeologists, for the students, and eventually for the local community to visit. And so that's how we decided. We talked to the Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, and we came out with all the regulations, etc. And happily, on June 5th, the collection arrived to the Laboratorio de Arqueología of Universidad San Francisco de Quito. The anthropology major at USFQ, where the collection will be curated and investigated, is one of the 3 higher education centers where future archaeologists and anthropologists in the country are trained. It is the youngest major. We are entering our 4th year, and we currently have more than 40 students who are preparing to be the future anthropologists of Ecuador, some of whom will surely try to do postgraduate degrees at Canadian universities. My name is Carlos Montúfar. I am the rector of Universidad San Francisco in Quito, Ecuador. This university is a private, non-for-profit research liberal arts institution. One of our strong points over the years has been our international programs. We currently have over 100 working agreements with many North American institutions and throughout the world. In North America, specifically with the United States and Canada. Our relationship with Canada has been going over for the last 20 years with many institutions like Grant MacEwan and the University of Calgary and the University of Alberta. Our research programs have included a variety of fields, from physics through anthropology, through archaeology, biology, microbiology, and we are very active in these areas. With our research labs and our scientists, we will be able to gather and obtain more data of this period of Ecuadorian history that's still not very clear and unknown. Our researchers are looking forward
to work with East Pottery along with Canadian and other world institutions through very collaborations with different laboratories and different techniques in order to be able to get more data as far as our history and pre-Columbian history is concerned. We are very, very happy about this collection, and we're looking forward to be able to provide more information and research on this field. Thank you very, very much. El descubrimiento de la cultura Valdivia lo hizo Estrada en el año de 1956, en la época del 60, justo aquí, y el orgullo que sentimos es saber de que nuestros comuneros fueron parte de ese descubrimiento, porque no solamente se encontró la cultura Valdivia aquí en este lugar. Al inicio, a los 10 centímetros, se encontraron vestigios de una cultura española. Luego se encontró la cultura manteño-huancavilca, asimismo procedió a encontrarse la cultura huangala, la cultura chorrera, machalilla y al final la cultura Valdivia. O sea, se habla de una sobreposición de culturas en diferentes etapas de tiempo. ¿Sí? Entonces nos han explicado de que muy pocos lugares en el mundo pueden tener tan antigüedad como lo tiene el sitio G31 aquí, donde está construido nuestro museo. Entonces vamos a empezar con el panel en el que van a participar pues, invitados implicados con el proceso investigativo de la cultura Valdivia. Y tengo una primera pregunta para el doctor Scott Raymond, que fue mencionado en el corto documental. Entonces mi pregunta para el doctor Raymond es la siguiente. ¿En qué modo el estudio de las piezas arqueológicas Valdivia ha ayudado a la comprensión del origen de la agricultura en las Américas? Que hay una relación entre estos dos elementos. Por favor, Scott. Primero quiero decir gracias a la Embajada y a la Universidad de San Francisco de Quito por la oportunidad de participar en este documento. Como ha dicho Florencio en el video, Loma Alta queda a 10, más o menos 10 kilómetros del mar en el valle de Valdivia. El asentamiento del sitio, como muchos otros sitios de la cultura Valdivia, encima de una lomita junto a una planicie de inundación del río, implicó una independencia en el cultivo, una dependencia en el cultivo de la tierra. Las investigaciones de Presley Norton, años antes de las nuestras, indicaba que la primera ocupación de Loma Alta ocurría más temprano que las ocupaciones de los otros sitios valdivianos, y los que hubo sido excavado. Por eso pensó que Loma Alta tenía la capacidad de rendir indicios sobre la evolución de agricultura. Un asunto muy importante para la disciplina de arqueología, no solo para la prehistoria de Ecuador, pero para la prehistoria de todo el mundo. Hace más que 50 años la mayoría de arqueólogos creían que agricultura nació en México junto con la invención de cerámica. Gracias al descubrimiento de la cultura Valdivia, sabemos que la historia no es tan sencillo. Para examinar el papel de agricultura en la alimentación de la gente que vivía en el pueblito de Loma Alta hace más que 5,000 años atrás, con el permiso del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,
escogimos algunas muestras para llevar a Canadá para analizar. Recogimos suelo con cenizas en el sitio para buscar restos carbonizados de plantas agrícolas. También con microscopio examinamos las mismas muestras de suelo para identificar micropartículas de plantas, partículas, fitolitos y granos de almidón. Fitolitos son granitos, microgranitos que crecen en las células de las plantas. Los residuos carbonizados y pagados a las ollas también se contenieron fitolitos y almidón y pudieron ser sumidos también para fechar con radiocarbón. En adición, sometimos muestras de huesos humanos a un laboratorio para determinar isótopos. Hay ciertas plantas que dejan una señal isotópica en los huesos. Y maíz es uno de esas plantas. En suma, concluimos que los poblanos antiguos de Loma Alta cultivan y comían plantas agrícolas, inclusive maíz, frijol, andona y yuca. Sabemos que maíz fue domesticado en México y yuca en el Amazonas. Entonces, las investigaciones nuestras en Loma Alta destacan muchas más cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Scott, por esa respuesta tan detallada. Y ahora viene una pregunta para el doctor Peter Stahl, de la Universidad de Victoria. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido la contribución de los arqueólogos canadienses para entender la historia temprana de los grupos humanos en los Andes? Gracias, Cristian, y buenas tardes a todos. A lo largo de los años, varios arqueólogos canadienses han participado en proyectos arqueológicos, principalmente en países andinos y, por supuesto, especialmente en Perú y Ecuador. Sin embargo, como en la mayoría de los países, los arqueólogos en Canadá a menudo trabajan localmente. También en la región ártica, por ejemplo, de Canadá. Y la arqueología sudamericana no recibe gran atención en Canadá. Los canadienses, por ejemplo, que desean dedicarse a la arqueología sudamericana, a menudo van a los Estados Unidos, donde se puede estudiar la arqueología sudamericana en varios lugares. Sin embargo, algunas universidades canadienses han ofrecido espacios para que los estudiantes sudamericanos pueden estudiar sus materiales para obtener títulos avanzados. Entonces, algunas universidades canadienses, por ejemplo, como la Universidad de Calgary,
la Universidad de Toronto, también Simon Fraser en la provincia de British Columbia y la Universidad de Montreal han ofrecido estas oportunidades en el pasado. Bueno, muchos estudiantes han regresado a sus países para continuar con su trabajo. Bueno, yo creo personalmente que eso es bueno, especialmente para un país como Ecuador, con un patrimonio arqueológico verdaderamente asombroso. Este patrimonio debe ser estudiado y manejado por los ecuatorianos en Ecuador. Gracias. Ahora tengo un par de inquietudes para Florencio Delgado, quien es el director del Instituto de Investigaciones Socioculturales de la Universidad de San Francisco, donde ahora reposan esta colección de piezas Valdivia que están siendo estudiadas. La primera pregunta es, en base a lo que ha determinado la investigación académica, arqueológica, sobre la cultura Valdivia, ¿cuáles serían sus principales características? En primer lugar, gracias al señor embajador, gracias al señor rector y a los colegas que me acompañan, también a Pablo y Alexandra, y gracias Cristian por organizar esta pequeña mesa redonda, aunque de mesa no tiene mucho y de redonda tampoco. Bueno, como se dijo en el video y como explicó Scott y también Peter, la cultura Valdivia en los 60s básicamente era discutida como esa sociedad, no sé, orientada hacia los recursos marinos, cazadora-recolectora, y de pronto comienzan a aparecer estos sitios tierra adentro, asociados a las vegas de los ríos, ¿no? En tiempos en los que se pensaba que el maíz y los otros domesticados a lo mejor no llegan acá sino bastante tardíamente, y que básicamente en Ecuador no pasaba mucho. Y es la investigación de Scott en Loma Alta, junto con la investigación de Jorge Marcos en Real Alto y otras investigaciones que se están dando. Scott también, uno de sus alumnos, Jonathan Damp, luego va al valle en Manabí, a los valles interiores, y comienzan a ver otras circunstancias. Y es importante ahí también mencionar que son estos proyectos los que traen esta nueva tecnología en la época de hacer análisis de suelos, fitolitos, ver semillas. Recordemos que hasta ese tiempo, Megers, Evans, Estrada y todo ese grupo de gente basaban la investigación arqueológica sobre la cerámica, ¿no? Sobre cómo se ve, cómo van cambiando los estilos a través del tiempo. Y entonces, digamos, la nueva arqueología llega acá a través de esos proyectos. Entonces, se incluye a Debbie Pearsall, luego Sonia Zarrillo, Peter también, que es arqueozoólogo, y Loma Alta comienza a dar una cantidad de resultados, ¿no? Importantes sobre los primeros domesticados. Lo interesante de Loma Alta es que es un sitio temprano, ¿no? Entonces, casi todo el componente que está ahí es temprano. Entonces, no permite mucha equivocación de mezclar, digamos, el Valdivia tardío con el temprano, porque el sitio es un sitio temprano. Y entonces ahí tenemos el trabajo, como les decía, de Debbie Pearsall, de Sonia Zarrillo, que encuentran con Scott ají, ya domesticado, bien antiguo. Luego, pues obviamente el maíz. Hacen análisis de isótopos, que en esa época era como vanguardia, ¿no? Y ven que en los entierros que hay un consumo mayoritario de plantas C4 que implican más dependencia digamos, no de carnes, sino de vegetales. Y luego, pues, tienes el trabajo de Peter, que es
un poco cómo el estilo Valdivia temprano está asociado a ese ritual chamánico, al éxtasis chamánico, etcétera, que se está discutiendo sobre estas sociedades de zonas tropicales, ¿no? Luego, pues hay un trabajo interesante que está por ahí, que hay que ponerlo en español, que es el de Schwartz, sobre los patrones de asentamiento del Valle de Valdivia, ¿no? Que en esa época también era vanguardia, ¿no? Esos trabajos junto a los que están haciendo en Real Alto representan de alguna manera un nuevo despertar en la arqueología, donde se trata de analizar no cómo se ven los tiestos, sino más bien qué se puede entender de la sociedad, ¿no? Y eso generó que la gente ya no discuta si Valdivia se parece a Jomón, si es la primera cerámica del Nuevo Mundo, si se descubrió la agricultura, sino comenzamos a hablar de procesos de interacción de los humanos con las plantas, con el paisaje, y un proceso de domesticación largo que empezó con Vegas y que acá rápidamente agarra, y entonces tenemos a los valdivianos haciendo agricultura. También comienza una división, si se quiere, social, que se ve con estas plazas hundidas, con estos montículos y con una parafernalia ritual que nos está hablando de trabajos, digamos, desde aspectos mucho más ideológicos, ¿no? Entonces, Valdivia, después de estas investigaciones, es otra cosa, es de alguna manera, sí, es el nacimiento de estas poblaciones en donde se domestican las plantas, donde comenzamos a vivir digamos, en aldeas, en comunidad, y de ahí para arriba ya son, básicamente, es como el proceso que nos lleva a, no sé, a vivir aquí en el siglo XXI, en ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un punto fundamental. Y sí, después de estas investigaciones, Valdivia ya se ve como una sociedad muy, muy interesante, más allá de lo lindo que sea su cerámica o sus figurinas. Ahora, hay una pregunta más, Florencio. ¿Cuáles son los aspectos que serán analizados de la cultura Valdivia en base a esta colección que regresó en 2020? Bueno, a ver, la ciencia, lo lindo de la ciencia es que siempre está avanzando y nos sorprende, ¿no? Ahora tenemos, qué sé yo, drones y lidares, cámaras que pueden hacernos ver debajo de los árboles y vemos las ciudades en mayas y en la Amazonía. Igual ahora tenemos una cantidad de equipos, tenemos difractores, ya tenemos en la misma universidad acceso a una serie de equipos que antes eran muy complicados. Y entonces lo importante aquí es que nosotros continuaremos con el trabajo que Calgary ha hecho hasta ahora, y vamos, pues obviamente, a generar más preguntas. Digamos, el conocimiento del pasado no se termina. Respondemos una y nos aparecen 10,000 más. Y entonces, por eso tenemos el equipo. No tenemos todo, pero tenemos equipo, tenemos estudiantes, y entonces es mucho más fácil empezar este proceso de investigación, digamos, continuar, ¿no? Pues no sé, hay cosas como el famoso hiatus, ¿por qué desde Vegas a Valdivia hay un espacio ahí que no entendemos? En Real Alto siguen encontrando ocupaciones más tempranas, los fechados radiocarbónicos con las nuevas curvas que se hacen nos están dando fechas más exactas que a lo mejor hagan que esos huecos se comiencen a llenar. No sé, por ejemplo, cuando Sonia Zarrillo encuentra cómo es el chocolate, perdón, el cacao en la Amazonía, lo hace con una nueva técnica, ¿no?
y que también no hay que hacerla, y se ha hecho algo en el material de Loma Alta, pero hay que continuar haciendo, ¿no? Entonces, desde lo micro, desde lo macro, hay nuevas técnicas que nos van a ayudar a mejorar el conocimiento sobre los valdivianos. Muchas gracias, Florencio. Tenemos una pregunta de alguien que está mirando ahora esta transmisión. Natalia Palis nos pregunta, bueno, en base a esto, a este intercambio que ha retratado este corto documental, en base a las relaciones que ya existen a nivel académico, ¿cuáles pueden ser las perspectivas a nivel académico y diplomático respecto del fortalecimiento profesional y académico entre Canadá y Ecuador? ¿Cuáles pueden ser perspectivas de aquí en adelante en base a esta experiencia tan positiva que ha habido entre los dos países? Bueno, tal vez nosotros desde el lado de la universidad tenemos muchas y muy buenas relaciones con varias universidades en Canadá. Entre ellas quiero destacar programas que tenemos en Galápagos con la Universidad de Toronto, con la misma Universidad de Calgary. Hemos desarrollado incluso una maestría en conjunto que teníamos y que queremos volver a retomar en el área de energía sustentable con ayuda del gobierno canadiense y de la OLADE. Y en fin, tenemos muchos estudiantes que van al Canadá y que se presentan ahí en los programas académicos. Muchos profesores nuestros, como Fernando Astudillo, profesores en psicología, en educación, han sacado sus doctorados en Canadá. Entonces también para nosotros la relación tiene que ver mucho con la capacidad, la oferta que tienen las universidades canadienses y que nos permiten que muchos de nuestros profesores puedan estudiar a nivel de doctorado, a nivel de PhD, y que después regresen al país y que sean parte de la universidad. Estamos constantemente, tenemos este rato, yo diría como unos 8 profesores que están sacando sus doctorados en universidades como McGill, Toronto, Calgary, que están prontos para regresar y haciendo unas investigaciones muy interesantes en áreas como física, como educación, en muchas áreas diferentes. Entonces, para nosotros la relación con Canadá desde el punto de vista académico es muy, muy importante a diferentes niveles, desde recibir estudiantes y enviar estudiantes de pregrado hasta estudiantes de posgrado y hacer investigación en conjunto y desarrollar proyectos de investigación. Efectivamente, una de las áreas y no actuales, sino tradicionales de la relación bilateral con Canadá ha sido la enorme colaboración en el campo académico y especialmente la oferta de las universidades canadienses en los diferentes sectores de estudios, tanto sociales, científicos, y en otras áreas que tiene verdaderos requerimientos nuestro país. Y como ustedes conocen, ha estado funcionando un sistema de becas a través del CENESIF, por el cual han llegado aquí un numeroso grupo de estudiantes a las más prestigiosas universidades del Canadá. Por otra parte, hemos tenido también tenemos un acuerdo con una corporación que se denomina Caldo, que agrupa a las 10 universidades también mejor ranqueadas, digamos, de Canadá, y que ofrece matrículas y estudios a costo de nacionales canadienses. Y por otra parte también tenemos estudiantes independientes que están llegando a diferentes universidades. Pero yo quiero destacar también el hecho de que cuando yo visito diferentes universidades, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo la Universidad de Ottawa, aquí, inmediatamente me indican que ellos ya tienen un acuerdo, que tienen un memorándum de entendimiento con la Universidad de San Francisco de Quito. Es decir, la Universidad de San Francisco de Quito, yo debo decirlo, es una verdadera buena carta de presentación aquí en Canadá. Pero obviamente yo creo que debemos ampliar esa colaboración, especialmente en el campo científico y académico.
porque gran parte de la comunidad científica canadiense se encuentra vinculada a las universidades canadienses. Cito, por ejemplo, el día de hoy justamente tratábamos con el área que tiene que ver con todos los asuntos en el Ártico, en Canadá. Y buscábamos algún tipo de colaboración e inmediatamente pues nos han redirigido, nos han reorientado a universidades que realizan este tipo de estudios, por ejemplo, la Universidad Simon Fraser, que incluso ya había dado algún tipo de colaboración al Ecuador en estos campos. Es decir, hay varios sectores en los que estamos trabajando ampliamente y que queremos incluso potenciar la cooperación, que queremos incrementar el número de estudiantes que están llegando a Canadá para que puedan retornar al país y pues compartir todos sus conocimientos, como eventualmente estaría ocurriendo con aquellos estudiantes que se encuentran en este momento en las escuelas vinculadas con la arqueología. Pero otro temita, si ustedes me permiten, yo quisiera comentar brevemente también en este momento. Yo creo que ha sido muy afortunado el hecho de que se haya lanzado esta iniciativa de colaboración entre la Universidad de San Francisco y la Embajada del Ecuador. Gracias también, yo creo que a la participación de nuestro agregado cultural, Cristian Oquendo, quien ha sido el que ha construido realmente este proyecto, que no termina aquí, sino que vamos a darle continuidad a través de esta buena relación que hemos establecido. También quisiera señalar brevemente, si ustedes me permiten, que este retorno de piezas al país es un verdadero modelo a replicarse a nivel mundial. No es simplemente un hecho aislado, a eso voy yo. Yo creo que este retorno de piezas tiene características excepcionales dentro de todos los procesos que ha tenido el Ecuador para poder recuperar sus piezas arqueológicas para el patrimonio nacional. Como bien ustedes conocen, hay diferentes instrumentos internacionales, especialmente radicados en la UNESCO. El uno, pues, que fue suscrito el año 1970 para la protección y restitución de bienes culturales, y luego otro, el UNIDROIT, que fue también suscrito posteriormente y de los cuales el Ecuador es parte. Sin embargo, subsisten las dificultades para poder retornar estas piezas porque o salieron antes de esas fechas o naturalmente no había ninguna prohibición para que estas piezas salgan del país. Consecuentemente, este momento nos hablaba, me parece que Peter Stahl, de la cantidad de piezas arqueológicas, de la riqueza del patrimonio arqueológico ecuatoriano, pero mucha parte de ese patrimonio arqueológico todavía se mantiene fuera del país. Y claro, efectivamente se mantiene en muchos museos importantes. Por ejemplo, para citar uno, el Museo de Gotemburgo en Suecia. Ellos tienen una colección muy importante de arqueología ecuatoriana, pero desgraciadamente no ha existido un mecanismo para que esas piezas arqueológicas puedan retornar al Ecuador y puedan ser mejor aprovechadas dentro de nuestras instituciones y obviamente para el conocimiento general de la población sobre su identidad nacional. Entonces, en ese sentido, yo sí le asigno una verdadera importancia. Creo que hay que reconocer el trabajo que ha realizado la Universidad de Calgary, que hay que reconocer el trabajo que han realizado los arqueólogos canadienses y especialmente la intención, la decisión de Scott Raymond de la Universidad de Calgary y naturalmente la participación decisiva de Florencio Delgado para que todas estas piezas puedan regresar al Ecuador. Sigamos, yo creo que trabajando en ese sentido. Fue muy importante lo que hicieron, por ejemplo, los peruanos con el señor de Zipán. El señor de Zipán fue estudiado en Frankfurt, en Alemania, estuvo por muchísimo tiempo y luego regresó al Perú. Yo creo que eso es lo que podemos hacer nosotros, pero también nuestras universidades tienen que abrir mucho más espacios
para que sean los científicos, que sean los investigadores canadienses, en este caso, los que realicen esas investigaciones in situ y en las universidades en el Ecuador. También, bueno, quisiera resaltar en este punto que pues esta colaboración con la Universidad de San Francisco de Quito, bueno, tuvo el gran aporte directo de Florencio, pero también de Alexandra Polanco, encargada de las relaciones públicas de la universidad, y que eso ha sido crucial. Esta ha sido también una experiencia muy positiva para encontrar nuevas maneras de hacer diplomacia cultural y gestión cultural para el país a nivel internacional, con aliados tan importantes en Canadá y en Ecuador. Para terminar, hay dos preguntas más. La primera tiene que ver con la comunidad. La comunidad en Valdivia, pues, ha tenido una participación muy importante a lo largo de los años de esta historia, de este proceso investigativo sobre la cultura Valdivia. Entonces, bueno, pues, aquí tenemos arqueólogos y un ex arqueólogo tal vez, que podrían contarnos de esa relación entre los investigadores con la comunidad, que es algo que se retrata también en este corto. La gente de Valdivia participaron en las excavaciones del sitio y participaron en el trabajo en el laboratorio, en particular Juan Orrala, su esposa Rosa y sus niños, todos participaron. Y bueno, la comunidad de Loma Alta también, de la generosidad de la gente allí, pudimos excavar el sitio. No sé qué más puedo decir sobre la participación de la comunidad, pero yo tengo compadres allí desde este tiempo y hay participación, ¿no? De todos modos. Y Peter también tiene amigos en la comunidad de Valdivia. Solamente en los viernes él toma cerveza con ellos, sí, pero solamente en las noches de los viernes. ¿Verdad? Ya, no es difícil. ¿Qué más debemos decir sobre la participación de la comunidad, Peter? Bueno, ahora especialmente es casi imposible excavar sitios arqueológicos sin participación de la comunidad. Nosotros excavamos principalmente en el campo, en pueblitos muy pequeños, y es muy difícil visitar y vivir en estos lugares sin participación de la comunidad. Tal vez añadiendo una cosita, nosotros como Academia Ecuatoriana creo que sí es bastante importante el rol que podemos jugar y que lo hemos hecho. Florencio creo que puede explicar de algunos programas que tenemos más allá de la excavación para que la comunidad participe y también que se entrene en varios aspectos, tanto de arqueología como académicos. Entonces, creo que Florencio nos puede explicar un poco más qué hemos hecho también a nivel de USPQ con las comunidades. Sí, bueno, retomando el asunto, ¿no? Lo que decía Peter y lo que decía Scott, por más que los antropólogos queremos llegar a una comunidad y pasar desapercibidos, fenotípicamente somos tan diferentes que difícilmente lo logramos.
dicho de otra manera, un gringo o un citadino en una comunidad tan pequeña de esa época como Loma Alta, y dada la estatura del doctor Raymond, no creo que iba a pasar desapercibida su presencia. Bueno, claro, la investigación va cambiando, ¿no? Va cambiando a lo largo de los años. En este momento, como dice Peter, es imposible trabajar en un lugar y no incorporarse a la comunidad. Yo creo que la antropología ha sido de las, digamos, de las ciencias antropológicas la que al último está llegando a ese patrón en donde el trabajo es con la comunidad. Nosotros en la universidad, desde hace algún tiempo, junto con mi colega Josefina Vázquez, creamos este programa conocido como arqueología comunitaria, ¿no? Y hemos trabajado en lugares como en la Amazonía, en la sierra y en algunos otros espacios. Y la idea, pues obviamente en ese tipo de programas es que sí hay un compromiso entre lo que la arqueología requiere, lo que la arqueología académica requiere, pero también lo que la población quiere ver dentro del estudio de su pasado, ¿no? Hay un ejemplo importante acá, por ejemplo, como Agua Blanca, que es un poco el referente. Lo que hemos hecho es básicamente, luego de varios escenarios de diálogo, trabajar de alguna manera nos ha ayudado también a bajar el discurso académico hacia algo comprensible para la población, para que tenga interés. Lo interesante de nuestro programa de arqueología comunitaria es que, y somos muy afortunados, es que las poblaciones nos buscan. Nosotros casi no vamos a las poblaciones a decir, miren, ustedes tienen un sitio arqueológico lindísimo, podemos estudiarlo, sino más bien siempre nos están buscando diciendo, vea, Universidad de San Francisco, yo sé que ustedes tienen este programa, ¿por qué no trabajamos juntos? Y bueno, se evalúa, se hace un análisis, a ver si hay posibilidad, si la comunidad está bien, está organizada. Y entonces hemos hecho varios programas interesantes, ¿no? En donde donde todos aprendemos. Nuestros estudiantes se quedan en las casas de las familias, disfrutan de su gran comida, disfrutan de las historias y se comienzan a armar también estas redes, ¿no? En donde la comunidad no es un ente, digamos, es un ente totalmente activo del proceso, ¿no? Incluso nos ayudan, están hablando al instituto, incluso a veces dicen, bueno, ya vamos a hablar con la CONAIE o con alguien, porque ahí sí hay fondos para investigación y ustedes, y tenemos que buscar, etcétera. Entonces, hay unos escenarios muy, muy interesantes. La idea también es que tenemos cursos que pueden ser teóricos, prácticos. Los asistentes también obtienen su diploma, eso les ayuda a buscar un trabajo. Hay mucha arqueología de contrato y la idea es que a lo mejor nuestros mejores estudiantes del campo, de las comunidades, también luego pueden mirar en eso una oportunidad, y de hecho han habido personas de las comunidades que han ido a trabajar en estos proyectos de arqueología de contrato y pues han tenido acceso a recursos, ¿no? Entonces, sí, el trabajo con la comunidad es importante, y la idea con esta colección también es exactamente ese, de que la comunidad participe, y ya estamos trabajando en eso. Una cosa que les quiero decir, porque la pregunta próxima va a ser qué le están haciendo a la colección, y es que con la pandemia la colección está guardada. Estamos todos esperando a que podamos volver a los laboratorios, etcétera, y entonces comenzamos una serie de programas que incluyen también a la comunidad. Para cerrar, quisiera que conversemos un poquito acerca de lo que será el nuevo episodio de esta serie, Culturas Ancestrales del Ecuador en Diálogo con el Mundo. Lo que ha sido presentado hoy fue el primer episodio, y hay un segundo episodio que tiene que ver con un tema muy fascinante, que es la arqueología en las Islas Galápagos.
que es algo, yo diría, bastante innovador, donde también han participado pues varias de los profesores que aquí nos acompañan. Es una investigación en la que ha participado Peter Stahl, Diego Quiroga y también Florencio Delgado. De hecho, aquí tengo una copia del libro, que es la copia de la embajada, que contiene esta investigación colaborativa que une nuevamente a Ecuador con Canadá y que será la base de este segundo episodio en el que ya estamos trabajando. Entonces, sobre eso, y para cerrar con esta pregunta, bueno, pues si pudieran, bueno, darme algunas impresiones acerca de esta investigación, un poco como un adelanto. Yo quisiera iniciar, pero también primero agradeciendo a Alex Polanco y a Pablo Calderón, que también participaron mucho hicieron esto posible. Y hablando específicamente del caso de Galápagos, nosotros en la universidad tenemos, en Galápagos tenemos lo que se llama el Galápagos Science Center, y fue también gracias a la presencia de este centro que tenemos con la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill, que pudimos también realizar estas excavaciones. Nuevamente también tuvimos el apoyo del gobierno canadiense. Fue muy importante el apoyo del gobierno canadiense, que nos permitió hacer lo que es realmente una investigación a nivel de arqueología histórica, porque en Galápagos la presencia humana no es desde hace, como en el Ecuador continental o en la Amazonía, ¿no es cierto?, en la Amazonía, que son miles de años. Ahí es una presencia mucho más reciente. Es muy fácil ver el antes y el después, porque sabe prácticamente el día en que hubo la primera intervención, y eso hace el estudio muy interesante también. Si eso ya les dejo a Florencio y a Peter que ya hablen más de los detalles y cómo salió la idea y cómo realizamos el estudio. Les dejo a ellos que ya hablen. Bueno, al primero tengo que decir que era siempre un gran honor recibir la oportunidad de trabajar en Ecuador. Bueno, no sé exactamente, pero tal vez en 2010 o alrededor de 10, Florencio me preguntó si quería trabajar con él en un proyecto arqueológico en las Islas Galápagos. Hasta esta fecha nunca visité las islas, y bueno, eso es una buena idea. Vamos a las islas. Bueno, pero importantemente el enfoque del estudio fue la ex hacienda histórica del empresario costero Manuel Javier Cobos, quien estableció uno de los ingenios de azúcar más modernos para su época, a partir de más o menos 1870 hasta su muerte en 1904, a las manos de sus trabajadores también. Bueno, la idea era muy interesante, principalmente porque podíamos utilizar el estudio arqueológico para comprender la transformación del paisaje humano y la introducción de invasivos dentro, en la mitad casi, del famoso Parque Nacional Galápagos, conocido por todo el mundo como tal vez el primer lugar para estudiar la naturaleza. Muy interesante. Bueno, después con fondos de la Universidad San Francisco de Quito y del gobierno de Canadá, pudimos asociar a la Universidad de Victoria y Simon Fraser, ambos en British Columbia, con la Universidad San Francisco de Quito para realizar 6 temporadas de campo en la isla de San Cristóbal entre 2012 y 2018. Y tengo también que decir que el campus
de la Universidad de San Francisco de Quito en la isla, en Playa Man, era muy importante para este proyecto. Bueno, publicamos los resultados en un libro reciente. Cristian demostró la copia. Y la parroquia de El Progreso está trabajando actualmente en planes patrimoniales para la hacienda. Bueno, en el futuro hay al menos 4 o 5 islas en el archipiélago con una historia de colonización humana. Hay mucho trabajo para hacer en el futuro. La idea surge porque, pues, a ver, hay toda una serie de discusiones desde la antropología, la ecología, sobre pues, la influencia humana en la transformación de los paisajes, ¿no? Y Galápagos siempre ha sido mostrado como a lo mejor ese espacio casi prístino, casi no tocado, ¿no? Y lo que la investigación buscaba es tratar de entender cuál es la interacción entre los humanos y estos espacios, sobre todo islas, ¿no? Y bueno, la parte humana no contada un poco, y ahí había toda la historia de Manuel Julián Cobos. Yo recuerdo que en uno de estos veranos, una colega que era la encargada de dar el curso en Galápagos decidió que no quería y me pidió de favor que vaya a dar el curso por ella. Y bueno, yo dije, pídeme más veces eso, porque luego en esa visita fue que, pues obviamente como arqueólogo terminamos visitando los lugares que no todo el mundo visita, porque uno quiere ver museos, quiere ver lugares en donde uno puede aprender sobre el pasado. Y ahí nos tocamos con justamente la hacienda Cobos, comenzamos a investigar. Recuerdo haberle escrito a Peter y estaba no estaba muy diciendo, no, arqueología histórica no, pero lo que le trataba de decir ahí es que sí, que la hacienda es como un sitio del paleoindio, ¿no? Es como casi de los primeros asentamientos humanos permanentes, ¿no? O sea, estamos hablando de Vegas en la península o de Linga acá en el Ilaló. Lo importante además ahí es que podemos un poco conectar con otros temas importantes como los humanos como parte del cambio del ecosistema y todos estos cambios climáticos, etc. Es decir, se une a una discusión mucho más grande en donde la arqueología también tiene un papel que de alguna manera no lo hemos asumido porque por lo general se cree que ese es un espacio de la ecología, etcétera. Entonces, cuando las discusiones que hemos tenido con algunos ecólogos me han dicho, no, pero es que así era y así es ahora. Entonces, mi respuesta siempre ha sido, a ver, asumir que así era, ese es el problema. La arqueología tiene las herramientas para resolver o para investigar ese así era y mirar si esas fluctuaciones y esas cosas pasan realmente porque tiene la forma de investigar en el tiempo. Y entonces esa fue nuestra idea un poco. Tenemos un espacio corto, tenemos evidencia escrita, sabemos lo que entra, lo que sale, y entonces fue un proyecto muy interesante, perfecto para entender realmente cómo los humanos pueden afectar positiva o negativamente un espacio y también nos ha dado una serie de lecciones sobre cómo ese espacio aparentemente intocado realmente también tiene la huella humana. Y con esta precisión cerramos esta jornada. Quiero una vez más extenderle un agradecimiento al embajador Diego Stacy, al doctor Diego Quiroga, rector de la Universidad de San Francisco de Quito, al doctor Scott Raymond, de la Universidad de Calgary, doctor Peter Stahl, de la Universidad de Victoria, con quien nos estaremos viendo pronto
para coordinar el siguiente proyecto, y obviamente con mucho afecto al doctor Florencio Delgado de la Universidad de San Francisco de Quito. También muchas gracias a todas las personas que han seguido esta transmisión y pueden ver este material a través del acceso que será compartido en los muros de Facebook de la Universidad de San Francisco de Quito y la Embajada del Ecuador en Canadá. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Cristian, también. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.